Muy buenos días, muy buen inicio de semana y en esta semana vamos a platicar con usted sobre un temonón, psicogenealogía y los secretos de familia. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre lo que ellas quieren. Un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, ya escuchó el tema de la semana que promete, ¿sí? Qué bueno que nos está acompañando a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra plataforma www.zona3.mx. Y bueno, vamos a ver qué es psicogenealogía, qué es un secreto, qué es una familia. Vamos a platicar sobre secretos de familia. Y bueno, el día de hoy voy a dar una introducción general a lo que es psicogenealogía, qué es un secreto, qué es una familia. Espero de verdad le guste. Es un temazo, ¿eh? Es tan extenso, pero bueno, pues vamos a tratar de dar lo sustancial durante esta semana para que usted se pique, para que usted se informe, porque creo que es súper importante que nos informemos. Dice, alguien dijo que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hoy por hoy estoy plenamente convencida que así es. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros. 3122-4200, 3122-4266, el Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero. En Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios y en Instagram, Alicia Soltero. Tenemos un WhatsApp para sus comentarios, 33 18 80 76 41. Bueno, si una definición de familia es conjunto de personas que viven al abrigo de una misma llave, yo creo que tendremos que reclamarle al cerrajero. La verdad, ¿no? No es cierto que todos los miembros de la familia usen la misma llave. En todo relato familiar, usted no me dejará mentir de que hay puertas vedadas, cofres cerrados, puentes destruidos que nos impiden avanzar, como en el cuento de Barba Azul. Si usted no ha leído el cuento de Barba Azul, se lo recomiendo. Hay un libro buenísimo que se llama Mujeres que corren con lobos, y ahí está el cuento de Barba Azul, bastante bien explicado por Clarisa Pinkola Estés, que es maravilloso ese libro. Viene el cuento y viene la explicación del cuento. Y hay frases en toda familia que se pronuncian casi en silencio o a gritos, y por eso mismo es muy confuso. Datos que se dejan entrever y que hay como algo oculto, verdades que se dicen a medias, cosas que nos dicen de eso no se habla. Y nosotros, y si usted es igual de curiosa que yo, intuimos que algo pasó, que hay algo que tal vez pasó que no nos quieren decir, ¿no? Los secretos guardados bajo 7 llaves socavan una utopía de que haya una sola llave que abrigue a toda la familia. Unos dominan todos estos saberes que abren ciertas puertas prohibidas a los demás. Y encontrar a esos interlocutores o al interlocutor adecuado, a ese miembro de la familia que controla las llaves, y hablar, y llorar, y preguntar,
y no juzgar, se hace necesario en muchas ocasiones para poder destrabar ese candado, sobre todo ese candado de la verdad. Tristemente, cuando encontramos a esa persona que lo sabe, nos sale con la idiotez de, hija, no es a mí a quien me tienes que preguntar. Creo que eso te lo tendrá que decir tu madre. Y tú dices, pero si ya se lo pregunté y ella me sale con puras mentiras, dímelo tú, por favor. Y yo de verdad lo exhorto. Si algún sobrino nieto, miembro de su familia, llega a preguntarle algo que usted sabe, hágale la caridad de decírselo. De verdad, destrabe el nudo. Hágale un bien a ese miembro, si le pregunta, no ande de ofrecido. Hágale un bien a ese miembro y a todos los descendientes del clan, ¿sí? Porque hacer catarsis al saber adquirido se hace necesario, porque la palabra ilumina, no sabe de qué manera, ¿no? Nos permite recuperar parte de la historia, pero no únicamente eso, Nos permite curar, nos permite cicatrizar, nos permite recuperar la confianza y solo así nos desprendemos del peso de un secreto que cargamos en el presente y que viene de generaciones anteriores y regresa una y otra vez. El inconsciente es transgeneracional, ¿sí? Afirmemos esta idea central desde el comienzo. La transmisión es inevitable, aunque usted no lo crea. Transmitir estos secretos es inevitable. Hay pesadillas, hay rumores, hay un algo inexplicable que se siente enredado y que, créame que como que persiste en querer salir y se representa en enfermedades, en situaciones que se repiten y que, híjole, no creo que Dios me regale tanta vida como para ver lo que estamos viviendo hoy. Es la repetición de cosas de la historia del pasado y la historia con H, ¿sí? La realidad, lo que nosotros entendemos por realidad, nunca será la misma para dos personas. Quien ha sufrido un hecho traumático hallará en su biografía algún sentido para recuperar esta experiencia y tendrá que o bien someterse a ese legado o soltarlo. Es impresionante. Mire, los nuevos vínculos, los amigos, las parejas, los compañeros, cada sujeto significativo en la vida de cada uno de nosotros pueden cambiar la base patológica que trae nuestra historia personal y ayudar a modificar el estilo afectivo predeterminado por la herencia que tenemos. Pero es necesario hablarlo. Y le decía yo, a veces es necesario remontarnos a la historia con mayúscula y registrar fenómenos horrorosos que siguen marcados a fuego en los individuos. Por ejemplo, hay traumatismos ancestrales de las colectividades inmigrantes, ¿no? Los grupos religiosos, los grupos étnicos o políticos de cada pueblo, de todos los pueblos, reflejan, por ejemplo, aquellas personas que huyeron. Me pongo a pensar en el Holocausto. Me pongo a pensar en el genocidio indígena producto del descubrimiento de América, en la masacre del atentado de las Torres Gemelas de Estados Unidos. Me pongo a pensar en todas las mujeres desaparecidas en Juárez. Pienso en todos
los desaparecidos, secuestrados, asesinados por el narcotráfico. Todas estas son, si buscáramos en las historias de esas familias, seguramente serán repeticiones de algo. Estoy casi cierta. Hay personas que se dedican a esto, a todos los estudios de psicogenealogía. A mí me tocó en consulta un paciente en donde su abuelo vino, era inmigrante de un país de Europa, en donde venía huido en un barco y tenía una fobia espantosa y empezaba con crisis de angustia. Si nosotros buscáramos en nuestra historia, podríamos entender por qué vivimos. Y bueno, claro que se repite eventos de detenciones, de desapariciones. Es impresionante la psicogenealogía. Si nos diéramos la oportunidad de estudiarla, de estudiar nuestro árbol, sobre todo nuestro árbol, de todos estos secretos que no nos cuentan. Por eso le digo yo, sí, por Dios, si usted sabe la historia, y siempre hay una tía muy chismosa, siempre hay alguien que sabe la historia. Hombre, hágale un favor a su clan, ¿sí? Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, el programa promete. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y hoy estamos hablando acerca de psicogenealogía y secretos familiares. Interesante, ¿verdad? Déjeme ver qué tengo aquí de WhatsApp. Ok. A ver, dice... Ok, que esta no lo lea al aire, muy bien. Muy bien, no lo leo al aire. Perfecto. Qué bueno que me lo pones al principio, porque luego resulta que ya lo leo y luego no leerse al aire hasta el final. No, bueno, ¿cómo? Dice, siempre me quedé con la duda de lo que viví en mi embarazo. Cuando tenía 4 meses empecé a tener pesadillas, soñaba que me secuestraban y me querían violar. Yo sentía que en realidad lo estaba viviendo, así pasé casi todo mi embarazo. Cada que se empezaba a ocultar el sol, sentí una angustia terrible, fue espantoso, todo el día tenía miedo. Mi pregunta es, ¿será algo transgeneracional ya que a quien le compete resolverlo, a mí o también a mi hijo? A ti, te compete a ti y hay que buscar en nuestra historia, ¿sí? Hay que buscar en nuestra historia y sí, por supuesto que sí, puede ser algo transgeneracional. Le voy a poner un ejemplo que yo sé, y bueno, a final de cuentas de esto se trata el programa, ¿no? De que nos cuestionemos, de que hagamos un análisis y que hagamos una observación sin juicio. ¿Qué tal si ese pariente homosexual elige esa condición para terminar con esa herencia, para no seguir legando esa herencia? ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Verdad? Ese pariente
raro, ¿no? Yo le pregunto, ¿algún miembro de su familia fue víctima de terrorismo? Ese primo diferente, producto de los avatares sufridos por detenidos desaparecidos, ¿sospechó alguna vez de que alguno de sus hermanos fuera adoptado? Mire, en Argentina hubo, la Plaza de Mayo, hay toda una historia con respecto a la plaza a los eventos de las Madres de Mayo, en donde hubo una masacre, también muy parecida aquí a la del 2 de octubre, a la de Tlatelolco. Y muchos de los niños, de esos pequeñitos, esos bebés, fueron secuestrados y se llevaron a las familias de algunos de los dictadores. Se han recuperado. Hay todo un documental de eso. Se han recuperado. Se le llama Las abuelas de Mayo, creo. Se han recuperado, hasta donde yo me quedé, eran 115 de todo ese mundo de niños que fueron secuestrados y llevados a las familias de los dictadores y criados por ellos como sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa con esas criaturas? ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Qué pasa con sus historias? ¿Cómo se repiten? ¿Sí? Es súper interesante, de verdad súper interesante. Rencores que olvidaron la causa de ayer, pero que tienen el foco de atención en el hoy todavía, ¿no? ¿Qué pasó con los desaparecidos de Tlatelolco? Eso fue en el 68. ¿Y qué está sucediendo ahora? ¿No? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuántos desaparecidos hay ahora? Si nosotros conociéramos la psicohistoria de los enfrentamientos, de los baños de sangre de los pueblos, tal vez comprenderíamos ciertos problemas sanguíneos en nuestro propio clan. Y tal vez, superando los dolores personales, quizás podríamos detener la máquina de muerte y destrucción que en cada rincón del planeta se sigue multiplicando. Tal vez, ¿no? Pero sin llegar a deseos tan mesiánicos, yo creo que podríamos regresar al hogar, a nuestra familia, a este pequeño escenario de nuestras guerras, donde cada uno de nosotros tenemos nuestros propios interrogantes, ¿no? En nuestro origen. No nos vayamos al mundo, no seamos tan ambiciosos. Empecemos por casa, por nuestra historia, por problemas de herencias, como hoy el nombre de ese hermano que lleva el mismo nombre de ese abuelo que se quedó y que era el que tenía todos los bienes. ¿Cómo se repite? ¿Cómo despoja de los bienes a los otros? ¿No? Los problemas de herencias. ¿Cómo se repite el alcoholismo en las familias? ¿Cómo hay tragedias? ¿Cómo mueren miembros de la familia muy jóvenes con 1 o 2 días de diferencia? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado? Y miembros de la misma familia. Hay algo ahí, hay un secreto ahí. Y si nosotros nos vamos al origen de las enfermedades y sabemos lo que significa la enfermedad, híjole, por eso la psicogenealogía es tan interesante. La psicogenealogía nos plantea que hay que hacer las preguntas necesarias sobre la identidad, buscar las respuestas a cuestiones familiares dudosas que siempre se producen en un determinado contexto histórico que debe de ser considerado, ¿no? Y pretende dar herramientas para que hechos traumáticos no se tomen revancha 200 años después, ¿no? Con quienes son portadores de un duelo no realizado. Hay Francois Dolto,
la fundadora del psicoanálisis con niños en Francia, nos enseñó que desde la infancia se necesita de la verdad para vivir. Una tipaza, tiene unos textos maravillosos. Hay que leer. Y no son libros de superación personal, ¿eh? No. Esos son baratitos. No. Los trastornos se arrastran desde lejos, desde la misma concepción. Y más atrás, el contrato entre el nuevo integrante de un clan que llega al mundo y sus antecesores trae una firma indeleble en el inconsciente y trae una enorme carga también. Hay dos tipos de transmisiones. Una transmisión intergeneracional, que es de padres a hijos, mientras están todos con vida, y una transgeneracional, donde lo inconsciente que pasa a través del linaje por varias generaciones, ¿no? Entonces, ser fieles, ser dignos del amor de esta familia, ser leales y cumplir con todo lo que se espera de nosotros, a veces sale muy caro. Y tiene un precio alto que llega a pagarse muchas veces con el propio cuerpo. ¿Sí? Por eso es tan importante develar los secretos. Por eso es tan importante conocer nuestra historia. Por eso es tan importante no seguir el juego del secreto, ni de, no, de eso no se habla. No, eso no se dice. No, esto es de la ropa sucia se lava en casa, pero que se lave, no que se guarde, que se lave, de veras que se lave. Por eso es importante hablar de esos secretos, ¿no? A ver, déjeme ver qué tengo por aquí. Dice, yo me casé ya teniendo una hija de 2 años, pero yo desde que me casé quise que mi hija cuando fuera ya grande supiera que su marido, mi marido, no era su papá, con el temor de que alguien le dijera qué tan recomendable es en estos casos decir la verdad. Siempre es recomendable decir la verdad. Siempre será recomendable, ¿no? Nunca se habla de la violación que sufrió la abuela y que ya, o de los abortos que tuvo la madre antes de este hijo, que pensamos que nada más fuimos nosotros, y los abortos que tuvo provocados, por supuesto, ¿no? Porque antes ser madre soltera, bueno, pues era terrible. Dice, buen día, buen programa. En mi casa nunca me quieren hablar mucho del pasado, pero descubrí que mi abuela, mi madre y mi padre tuvieron un amante muy querido, pero nunca se divorciaron y mi hermano y yo tenemos uno igual. Yo me estoy divorciando y por este motivo toda la familia me dejó de hablar. Necesito saber cómo puedo romper esta trascendencia. También se me olvidó mencionar, en mis 3 últimas generaciones hemos tenido pobreza. Bueno, son 2 cosas diferentes, ¿eh? Son 2 cosas diferentes. Pero fíjese cómo se perpetúa el secreto. Vamos a corte y regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Mire, tengo varias preguntas por aquí. Y, a ver, dice Silvia. Me descubrieron miomas y leí que es un legado familiar de sentimiento de desvalorización por ser mujer. En efecto, tuve una abuela paterna que denigraba a las mujeres y decía Dios y hombre, y cada que nacía una niña decía viejas y no celebraba el nacimiento de verdad. ¿Eso podría ser la causa? No. Mira, eso es lo que a mí a veces, pero ya saben, soy media biliosa. Soy media biliosita. La descodificación, como todo en la vida, no es así.
no hay sí hay, claro, sí hay un diccionario que dice, ¿no? Miomas tal, huesos tal, músculo tal, claro, pero no es así. No es así y esto es cuando yo le llamo se prostituye. Tu cuerpo es tuyo y la vivencia es tuya. Las personas tenemos una vivencia muy particular. Cuando hablamos no es biodescodificación, de lo que yo te estoy hablando es de descodificación biológica. Cada uno de nosotros tenemos una vivencia muy particular. Por ejemplo, si alguien a mí me escribe un mal comentario con respecto a mi persona, yo lo puedo vivir o con mucha ira, o lo puedo vivir como una desvalorización, o lo puedo vivir como qué gente tan malagradecida, o lo puedo vivir como, ay, no me importa, ¿sabes? Y tú lo puedes vivir de una forma diferente. No es lo que me dice la gente, es la manera como yo lo viva. Y como yo lo vivo, será el órgano que me afecta. No es lo que dice la persona, sino como yo lo vivo. Tú lo leíste en un libro que los miomas hablan de desvalorización. No es así, es como tú lo vives. Y te digo, en descodificación biológica, un mioma es un conflicto en resolución, en descodificación, pero no es de desvalorización. Un conflicto de desvalorización en descodificación biológica habla del sistema óseo. ¿Dónde está el hueso? Ahí en un mioma. ¿Sí? Entonces, no, es al revés. No es mioma, conflicto tal. No, es paciente, ¿cuál es su vivencia? Conflicto tal. Así es, ¿de acuerdo? Por eso cuando las personas me preguntan en el programa, oiga, yo tengo tal, ¿qué significa? No sé. Y no porque no sepa yo descodificación, porque depende de su vivencia, de lo que ha estado viviendo últimamente, para entonces realizar una hipótesis biológica. ¿De acuerdo? Entonces, no se deje llevar. Hay otro comentario que dice, por eso yo quiero una persona que haga constelaciones familiares. No, busque. Es muy fácil ir con alguien para que me haga la plana. No, usted busque. ¿Sí? Busque en su historia. Nadie mejor que usted. Sí, necesitamos una guía, claro, que nos diga cómo. Sí, es verdad. Pero nadie mejor que nosotros sabemos nuestra historia. Y si usted llega y dice, oiga, fíjese, en mi familia hay 3 generaciones que han muerto de cáncer de mama. Y a mí me da miedo, ¿no? Algo está pasando. ¿Qué sucede ahí? O en mi familia ha habido muchas mujeres que quedan viudas o que sus hijos nacen muertos o que se mueren los niños y nada más sobreviven las niñas o que tienen quiebras económicas. Algo debe de estar sucediendo. Ah, sí, pero no, ahí voy yo a una constelación para que me digan que viene el fantasma de la familia. No es así. Yo no digo que, por supuesto, es que yo creo que si viera Hellinger lo que hacen muchas personas llamándola constelaciones familiares, caía cadáver el hombre. De verdad. Hay que tener cuidado. Mire, la psicogenealogía, ¿qué es lo que hace? Es una herramienta que nos permite la reconstrucción de la historia familiar, ¿no? Y se propone como una técnica, fíjese bien, es una técnica terapéutica para aclarar las relaciones personales y familiares, para ver el nudo, para poder desatarlo. Freud se centró en el sujeto y en los recuerdos reprimidos de la infancia. Jung, que fue su alumno y que salió de pleito con él, porque Freud decía que su palabra era la ley y de ahí murió de cáncer en la lengua, porque su palabra era la ley y no había manera de sacarlo de esa.
Jung lo que hizo es que nos abrió el concepto del inconsciente colectivo. Y Anne Schussenberg, espero que así se pronuncie, ella tiene un muy buen libro que se llama Ay, mis ancestros, vinculó el inconsciente colectivo con el inconsciente individual. Y ahí dio inicio a este enfoque conocido como psicogenealogía. Y unió estas dos partes, ¿sí? Unió estas dos partes. Entonces, hay otros autores, por ejemplo, Jacob Levi Moreno, habla del coinconsciente del grupo y él determinó, pero de ese señor, créame, no he leído mucho, no quiero meter la pata, pero él decía que las dos ramas, la materna y la paterna, no tienen la misma incidencia en la subjetividad de cada uno de los hijos, pero que hay un entretejido común que circula entre quienes comparten la familia, ¿no? Pero con él no me voy a meter mucho porque de él no he leído mucho. Entonces no la quiero regar, no vaya a salir un lector de este señor que llegue y me diga, no, fíjese que no. Pero de Anne Schussenberg sí, de ella sí he leído. Y entonces el inconsciente familiar se transmite de una generación a otra y ahí se guarda lo innombrable, ¿no? Y ese silencio también encriptado es el que funciona por un tiempo. Por supuesto, funciona por un tiempo, ¿no? Pero el eco llega de alguna forma a la siguiente generación y en la próxima estalla. No me acuerdo quién decía, no recuerdo quién dijo esta frase, cuando los padres comen uvas verdes, a los nietos se le pudren los dientes. No recuerdo quién dijo esa, Fletcher creo, no recuerdo, pero ¿para qué le digo mentiras, no? Pero se guarda un secreto en una generación, en la siguiente se escucha como el eco, pero la tercera generación estalla. ¿Cómo? Con algún tipo de enfermedad, como un enigma, como un sufrimiento, con algún tipo de incapacidad como una fobia, como problemas de aprendizaje, como una compulsión, con determinadas elecciones, con determinadas adicciones o con deudas o con cierta exigencia, ¿no? ¿Por qué hay secretos que se perpetúan? Porque ante lo terrible no hay palabra, ¿no? Y ya sabemos, lo no dicho enferma y se transmite a la próxima generación. Y es por eso, tarea de la psicogenealogía, desentrañar estas raíces tortuosas que en la actualidad rebotan en nuestra personalidad, ¿no? Los traumas, las decisiones, los dolores físicos, los dolores psíquicos, esta depresión que nunca se termina. Así como recordamos con más fuerza aquello que no hemos terminado, no sé si a usted le pasa que hay algo que está pendiente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía 2 semanas que no hacía la administración y era, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Aquello que no hemos terminado es lo que más recordamos. Bueno, lo mismo sucede con estas situaciones congeladas que estamos soportando como miembros de un grupo familiar, ¿no? Y si nosotros recibimos la papa caliente y la tiramos para que otro se haga cargo, bueno, pues esta papa caliente va a seguir quemando y en ese vano intento vamos a repetir las mismas fórmulas, los mismos patrones, las mismas cosas del pasado, pero claro, sin éxito. Y es la peor herencia para legar a nuestros descendientes. Entonces, créame, nunca es tarde. Y la invitación es a empezar la tarea, a indagar, ¿no? Sobre eso que me suena, que me perturba y que a lo mejor me está pidiendo que concluya. Mire, no es casualidad que hoy usted haya sintonizado el programa. A lo mejor el fin de semana trae el ruidito de el tiqui, 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 vio a la tía fulana. ¿Quién sabe? Es una sincronía, ¿no? Darnos cuenta ayuda a superar esta obligación impuesta, mandatos grabados a sangre o duelos interrumpidos. No sé, puede ser, ¿sí? Puede ser. Nuestro inconsciente no solamente va a guardar estas experiencias
borradas de nuestra primera infancia, como nos dijo Freud. También almacena la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, como sostiene Nicolás Abraham. Así que, bueno, quizás, ¿no? Hoy sea el buen día para empezar a rascarle, para empezar a buscar, para saber. ¿Y para qué saber? Pues para limpiar, ¿no? Para limpiar. ¡Ay! Ya se me pasó el corte. Vamos a corte y ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. A ver, fíjate qué interesante. Muchísimas gracias para la terminación 4398. Dice, ¿cómo adquiero información si mis abuelos ya no están? Mi abuela ya no puede hablar y yo tengo muchas similitudes o casualidades en mi vida. Perdí 2 parejas en mi adolescencia. Una falleció de cáncer, uno en accidente. Los 2 tenían la misma fecha de nacimiento. Mi esposo tiene también la misma fecha. Fíjate qué curioso. Quisiera saber qué me quiere decir la vida con estas pérdidas. Mi esposo conoció a los 2 sin nosotros saber. Perdí 2 embarazos y ahora tengo muchos miedos, sobre todo a morir, a que pase algo, a mis hijos, a mi esposo, a mí. Tengo depresiones y ya no hallo la salida. Ok, tengo sueños recurrentes con uno de ellos y me levanto triste. Aunque sigo mi vida y me considero una mujer fuerte, tengo días muy malos. Fíjate, fue en tu adolescencia, ya estás casada. Esto es cuestión de fechas. Tendrías que revisar tus ciclos biológicos memorizados. Sí, te voy a dar, a ver, ahorita aquí te pongo el teléfono. Sí, está interesante, ¿eh? Es cuestión de checar las fechas. Mire que estoy preparando un taller de honrando a tus ancestros. Luego les digo más o menos cuándo. En verano no iba a abrir el curso si todo el mundo sale de vacaciones, pero próximamente ya les daré la fecha. En mi familia, mi madre y mis hermanas y yo estamos súper endeudadas. Me gustaría saber cómo puedo romper esa cadena de escasez para mis futuras generaciones o cómo puedo descubrir de dónde viene. Cuando hablamos del pasado, abuelos, etcétera, nadie ha comentado que algún día hubo escasez. De hecho, de todos los hermanos de mi mamá, ella y nosotros somos los únicos en esta situación a pesar de trabajar duro. Gracias, excelente tema. Hay que checar herencias. ¿Sí? Qué interesante. Dicen que diabetes es miedo. No. En mi familia hay mucha, gracias. No. Diabetes es ver la vida como una lucha. No es miedo. No le digo. Diccionario. Diabetes, miedo. No. En mi familia han fallecido niños varones. A mi abuela paterna y materna se les murió un hijo varón. Hace años murió un sobrino varón. ¿Tiene que ver con el tema? Sí. Hay que checar hijos no reconocidos. Cuando mueren hijos varones, ¿por quién se transmite el apellido? Por los hombres. Cuando hay hijos no reconocidos, por ejemplo, hay historias más o menos de eso, ¿no? Entonces, chéquelo por ahí. ¿Qué se puede hacer si no se tiene buena relación con los familiares paternos y maternos? ¿Se puede hacer algo sobre la historia de familia, Mari? Bueno, si no se tiene, es que ahí empieza la historia. ¿Por qué se rompió esa relación? Es que una cosa es romperla
retirarme desde el amor para no perpetuar el legado o retirarme desde el enojo porque lo sigo perpetuando. Porque las personas seguimos unidas o por el amor o por el conflicto, ¿no? ¿Cómo debo de empezar a investigar? Debo preguntar la historia de 5 generaciones de mi padre y madre y ver qué es lo que se repite, qué debo de buscar. Debemos de buscar fechas, debemos de buscar nombres que se repiten, enfermedades, debemos de buscar, y no de 5, no te vayas tanto, que sean tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres y tú, ¿sí? Nombre, la historia del nombre. Eso de que, ay, sí, es que es el 4º Francisco. Tú dices, qué suave, ¿no? Dice, mi madre siempre nos ha contado a mis hermanos y a mí desde pequeños todo lo terrible que le pasó desde niña, golpes, maltrato, abandono, violaciones, entre otras cosas terribles que se desencadenaron a raíz de la muerte de su madre en un accidente automovilístico donde su papá perdió todo. Pero siempre nos enseñó el perdón y el respeto y nosotros crecimos visitando y queriendo mucho a mi abuelito y a su esposa que a pesar de saber todo esto, nunca lo vimos con recelo. La pareja de mi abuelo hacía que maltrataron a mi madre y tampoco a ella le tuvimos nada de coraje. Mira qué bueno. Esa es una muy, pero muy buena. Hablar con la verdad, o sea, por ejemplo, acabo de leer un comentario en donde dice, mi padre abusaba de nosotras y mi madre nos pedía que lo calláramos. Y yo lo he hablado con mis hijos. Bien. ¿Sí? Bien. Porque no quiero que esto les pase a ellos. Claro. Bien. ¿Sí? Muy bien. Y esto que tú nos compartes, también bastante bueno. Buen día. Si ya sabemos los secretos, ¿cómo se rompen los patrones? Bueno, tendría que saber un poquito más, ¿no? Me encanta el programa. Pude verle el sábado en la expo, Lucero Rivas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. En mi casa mi mamá no fue querida en la familia de su papá por ser hija de mi abuela y en la de mi abuela por ser hija de mi abuelo. A mí me pasó lo mismo y a mi hijo igual. Bueno, ahí estamos viendo un patrón que se repite. Mil gracias por el favor de su atención. Mañana seguimos con más en su programa Lo que ellas quieren. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o el 3344-5866.